Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy seguiremos hablando sobre la crianza de los hijos. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, muy contenta de que sigamos abordando crianza de los hijos porque sé que muchos han estado pendientes de este programa. Sí, es un tema muy importante, esperamos que el Señor nos ayude y sea bendición a aquellos que nos están siguiendo. Amén. Pablo, en el programa pasado estuvimos hablando acerca de la importancia para los padres de la dedicación a la crianza de los hijos. Pero hablábamos que este apenas es como un primer de los 3 cordones que resaltaríamos para los padres. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia del amor, como lo habíamos dicho. Es muy importante que nosotros sepamos que algo que debe estar debajo de toda la educación de nuestros hijos es el amor. Porque cuando no hay amor, todo lo que vamos a hablar en estos días, como la disciplina, la corrección, la enseñanza, puede volverse algo muy difícil, puede volverse muy extraño en el ambiente del hogar. Recuerdo mucho una referencia que hace la hermana Debbie en su libro para las hermanas, que una vez invitaron a su esposo a hacer unas charlas para familias que hacían educación en su casa sobre el hogar, y ellos llevaron unas hojas para hacer unas estadísticas en los hijos de esos hogares. Entonces dicen que más o menos entrevistaron 75 personas, 75 niños, entre niños de 10 años que ya pueden escribir y muchachos que ya estaban en la universidad. Y les hacían solo 2 preguntas. Las preguntas era ¿eres feliz en tu hogar? Y la segunda pregunta que hacían es ¿cómo quisieras cambiar algo en tu hogar para que fueras más feliz? Entonces dice la hermana que su sorpresa fue que se esperaban de pronto que los muchachos dijeran que un poco más de libertad, un poco más de comodidades o cosas materiales. Pero la mayoría de respuestas de los muchachos los sorprendió porque de los 75, solo 2 o 3 respondieron que eran felices. Tremendo. Y del resto, las cosas que ellos decían que querían cambiar para ser más felices eran cosas como estas. Quisiera que papá y mamá se amaran más. Otros escribían, nuestro hogar sería más feliz si papá y mamá no pelearan. Otro decía, que mi mamá y mi papá se quisieran más. Otro decía, tendríamos un hogar más feliz si mamá no peleara con papá. Otro decía, yo no quisiera que mamá le contestara a papá y que se enojara y gritara constantemente. Nuestro hogar sería un lugar más pacífico si mamá no anduviera siempre con amargura congelada. Entonces, mira cómo esta estadística dice que para ellos fue muy confrontante, porque de 75 solo 2 o 3 consideraban que vivían una vida feliz. Entonces realmente es muy importante hablar de la educación de los hijos, pero hay que resaltar que la educación para los hijos no debe ser un infierno, sino por el contrario, el ambiente del hogar debe ser un ambiente de amor, que llene y permee todas las áreas de la educación con los hijos. Esto es muy importante resaltarlo, porque nosotros podemos convertir el hogar en algo muy frío y muy amargo para nuestros hijos, y no debería ser así. La vida cristiana no es así, pero a veces nosotros damos esa impresión. Proverbios dice así, en el capítulo 15, verso 17, el proverbio dice así: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay odio. La palabra nos muestra que una cosa que es mejor en el hogar, aunque la mejor comida y los bienes y muchas cosas que nosotros podemos tener, es el amor. Todo hombre necesita amor. Todo lo que los hombres buscan es el amor. De una u otra manera siempre estamos buscando ser amados. Entonces es una necesidad que tienen nuestras almas. Así como nuestro cuerpo tiene una necesidad física, nuestra alma tiene eso. Dios nos puso con esa necesidad de ser amados. Y esa necesidad de suplirse en el hogar, y los padres deben ser muy conscientes de que todo lo que ellos hagan en su hogar tiene como base el fin de suplir las necesidades de sus hijos. Y una muy importante es el amor. Ellos necesitan ser amados y necesitamos procurar que el ambiente de nuestro hogar gire en torno a esta realidad, que Cristo bendiga nuestro hogar mostrando su gracia, y la bendición de Él para nosotros sea amor abundante en nuestros hogares. Eso va a hacer que la educación de nuestros hijos tenga un color muy precioso
y cumpla los efectos que esperamos al dedicarnos en esto. Entonces, por ahora estamos hablando de que a la disciplina hay que sumarle amor. Amor. Y Mucho amor. esto me recuerda precisamente el versículo de 1 Corintios 13, que habla sobre la preeminencia del amor. ¿Cómo podemos aplicar ese versículo precisamente a esto que estás diciendo? Sí, ese versículo lo hemos usado varias veces cuando hablamos del esposo, de la mujer, Sí. y hablar de la crianza sin este pasaje, sin poner la preeminencia de este asunto que es tan importante, es entregarnos a un asunto que puede hacer mucho daño. La educación en el hogar puede hacer mucho daño si no tiene este ingrediente que es el amor, y nosotros debemos aprenderlo porque muchas veces hemos enfatizado en muchas cosas, pero a veces hemos dejado este asunto y el pasaje nos dice que eso es preeminente. Hay una parte de ese pasaje que yo quisiera leerte, tú me lo recuerdas y quisiera leerlo, que es el versículo 3, cuando Pablo dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo quisiera hacer como una paráfrasis del pasaje hablando de educación en nuestros hogares. Yo podría decir: y si tuviese a mis hijos y entregare todo mi tiempo por ellos, todos mis esfuerzos, capacidades, y desperdiciara mi vida por educarlos y criarlos, y ahí sumo el pasaje, y no tengo amor, de nada me sirve. Y eso es muy cierto en la práctica. Yo me acuerdo una vez estaba compartiendo la palabra en un lugar sobre la familia, y el mensaje era sobre la disciplina, ¿sí? La importancia de la disciplina en el hogar. Entonces, al final de la enseñanza se me acerca una mujer y me dice: hermano, eso de la disciplina es muy importante. Yo, sin saberlo muy bien, yo fui una mujer que corregí, discipliné y fui muy seria y muy estricta con mis hijos. Pero cuando ella me lo iba contando, yo notaba cierta tristeza y frustración. Ella comenzó a contarme su testimonio, que ella tenía una hija. Y a su hija ella la dedicó muy en la palabra, era muy estricta en todas las cosas. Pero cuando su hija cumplió 14 años, llegó un hombre, la conquistó y la niña terminó embarazada. Entonces después la hermana reflexionaba delante del Señor por qué le había sucedido eso. Entonces al reflexionar y al meditar delante del Señor, el Señor le habló que ella había hecho muchas cosas, pero había hecho a un lado el amor. Entonces nunca se ganó el amor de su hija, nunca le dedicó el tiempo a ella como tal, nunca estrechó los lazos y los vínculos con ella. Entonces cuando la niña tenía 14 años, vio una persona que le brindaba el amor que nunca encontró en sus padres, y se fue tras esa persona la engañó y la dejó embarazada. Entonces decía la hermana: hermano, ¿yo cómo puedo exigirle a la muchacha, cómo puedo recriminar el error si es que yo nunca le brindé el amor y el tiempo que ella necesitaba? Entonces, una instrucción, una educación, una disciplina, una crianza sin altas dosis de amor, especialmente con nuestros hijos, va a causar vacíos en ellos y los va a llevar a asuntos que no son buenos, que van a ir en contraposición de lo que estamos nosotros sembrando. Entonces, no son pocos los hogares a veces de familias cristianas quitan este ingrediente y pues las consecuencias son muy tristes. Claro. El Señor nos hable a nosotros y nos estimule a abundar en esto, abundar en el amor. Pablo, es muy triste que esto pueda suceder en un hogar cristiano, pues porque el fundamento de Cristo es precisamente el amor. Pero, ¿por qué puede pasar esto? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que se pueden generar dentro del hogar cristiano para que esto suceda? Bueno, es importante saber que el hogar cristiano no es muy diferente al hogar del mundo. ¿En qué sentido? En que aún nosotros siendo cristianos, nosotros tenemos que luchar con muchos demonios personales. Y no solo luchar con esos males personales, sino que a veces luchar con el mal personal también del cónyuge y de los hijos. Entonces, de por sí el hogar cristiano, como todos los hogares, se va a ver enfrentado a muchas circunstancias difíciles, incómodas. Pero la lucha es esa misma, la lucha es dejar que esa frialdad que a veces me caracteriza, o ese enojo, o esa ira, o esa amargura, sea cubierta con la gracia y la vida del Espíritu Santo, de tal manera que yo pueda tapar esa tendencia natural que hay en mí
y que lo que se note sea lo de Cristo y no lo mío, pero hay una lucha. Eso de familias perfectas solo aparece en la revista de los Testigos de Jehová, donde todos son felices. La verdad, todo hogar cristiano sufre luchas, y esas mismas luchas pueden hacer que alguno de nosotros tenga la tendencia a estar muy enojado, a estar muy amargado, a estar frustrado, a volvernos muy regañones. Entonces, las mismas luchas pueden causar eso. Pero ahí la importancia de mantener una relación fresca con Cristo, de oración, de comunión con Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder dar un fruto de amor que sea el que esté a la mesa de nuestro hogar, ¿no? Entonces hay una lucha y todo hogar puede caer y sumergirse en eso, en volverse un hogar frío y un hogar no deseable para estar. Entonces la lucha es no dejar que la naturaleza propia de nosotros o los errores de los que nos rodean llegue a contaminar tanto nuestra vida que lo que se sienta sea amargura. Entonces es muy importante trabajar en esto, dedicarnos a esto y saber esto, que si no hay amor, entonces vamos a tener muchas dificultades. Entonces Jesús dijo ahí en Juan 13, en esto conocerán, Juan 13 verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, a pesar de que hay muchas luchas y esas luchas nos pueden volver fríos y nos pueden llevar a tener un hogar frío, la verdad es que los verdaderos discípulos del Señor se conocen por esto, porque tengamos amor los unos por los otros. Entonces, antes de cualquier cosa que vamos a hablar del hogar, debe haber amor, debe haber mucho flujo de amor en el hogar. Pedro también dice ahí en primera de Pedro 4:8, dice, y ante todo, o sea, antes de todas las cosas. Por eso decíamos la vez pasada que estamos poniendo como un colchón, y el colchón es que los padres deben saber que para que tengan una buena crianza con sus hijos deben poner como base esto, el amor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso es una de las cosas que tiene la crianza de nuestros hijos. Nos vamos a encontrar con multitud de pecados de ellos y de nosotros. Entonces tenemos que tener altas dosis de Cristo y del amor de Cristo para que podamos sobrellevar todo lo que nos vamos a encontrar, porque si no nos vamos a frustrar nosotros y vamos a hacerle la vida infeliz a nuestros hijos, si no hay amor. Entonces es importante abundar en esto y que esto esté primero de las cosas que vamos a hablar. Por eso decíamos que antes que enseñarle cosas a los niños, hay que enseñarle a los padres. Enseñar a los padres que tienen que hacer de su hogar algo agradable, algo donde sus hijos se puedan sentir felices, cómodos, algo donde pueda haber instrucción y disciplina, pero porque se sabe que esas personas que lo están haciendo, que la están ejerciendo, realmente aman a los muchachos. Pablo, tengo muchas preguntas sobre este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, sigamos hablando de este tema específicamente del amor de los padres en el hogar. ¿Qué más nos puedes decir respecto a esto? Bueno, algo que hemos estado hablando es como retomar muchas cosas que hemos dicho. Por ejemplo, cuando le hablamos a los hombres de la importancia de amar a sus mujeres y de las mujeres, la importancia de amar a sus esposos y a sus hijos, el hogar debe saber que la relación aún entre cónyuges, entre padres, es muy didáctica y enseña mucho, aún sin palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos tener una armonía en nuestro hogar, paz en nuestro hogar, tranquilidad, amor en nuestro hogar, lo que va a regular nuestro hogar es la relación entre pareja, aún antes que con nuestros hijos. Y ellos van a aprender mucho de lo que es el amor, la paciencia, el respeto, la cordialidad, la bondad en la relación entre los padres. Entonces, si nosotros queremos tener un buen hogar, un hogar donde haya amor, paz, donde nuestros hijos se sientan cómodos, tranquilos, donde se sientan felices, debemos trabajar en la relación como pareja. Porque si tenemos una buena relación como pareja, eso va a permear nuestro hogar. Entonces es muy importante resaltar a los padres que tienen que tener mucho cuidado en su relación mutua, porque eso va a hacer del hogar algo agradable o algo desagradable. Proverbios dice esto, Proverbios 17:1 dice, muy parecido a lo que leíamos ahorita,
mejor es un bocado seco en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces la palabra nos dice que es mejor, así como da la otra comparación en la comida, dice es mejor un bocado seco, pero donde hay paz, que una casa de contiendas. Entonces nosotros debemos guardar nuestra relación matrimonial de ser una relación contenciosa, de ser una relación amarga, de ser una relación rodeada por los conflictos. Porque si nosotros perdemos la paz entre pareja, eso va a afectar a nuestros hijos. Entonces no hay nada más desastroso para un muchacho que un hogar donde sus padres viven en contienda constantemente. Eso trae intranquilidad, eso trae temor, eso trae aislamiento, eso corta, no solo nos corta el vínculo entre los dos, sino va a cortar el vínculo con nuestros hijos. Entonces es muy importante que el hogar sea de padres pacificadores, como Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quién es un pacificador? El que evita la guerra. ¿Y por qué debemos evitar la guerra entre las parejas? Y aún con nuestros hijos, pero primeramente entre parejas. Porque eso daña el ambiente del hogar. Eso, como que cuando comienza el conflicto, huye la paz. Entonces debemos caracterizarnos por ser personas que busquemos la paz. Spurgeon daba una descripción de un hombre pacificador y me parece muy interesante para aplicarla al hogar. Bueno, él daba primero la descripción del no pacificador, del contencioso. Él decía así: una persona contenciosa es una persona que es muy sensible a su honor. Y que es fácil y rápidamente susceptible a la provocación. O sea, es una persona que fácilmente cuando siente que su honor es robado, de una vez va a ir al conflicto. O cuando una vez siente que algo está tocando alguna susceptibilidad suya, de una vez responde con conflicto. Eso es lo que no deberíamos ser, ¿no? Dice, es un pugilista en su carácter. O sea, cualquier cosa es un problema. Él dice, la simple mención de guerra a servir su sangre y se siente inclinado a participar en una contienda de inmediato y con toda su fuerza. O sea, nosotros no debemos ser así, no debemos ser personas que nuestra sangre nos hierva, aunque nos hierve, pero no debemos de estar dispuestos a salir al conflicto constantemente, porque hay personas que son así, por sospecha o por razón hay conflicto. Por algo personal o algo que no es personal, o sea, todo es conflicto, o sea, todo dado a la contienda. Y debemos evitar eso, porque cierto es que aquella que pelea por todo y con todos se está haciendo daño a sí mismo, primero que todo. Pero cuando hay un hogar no solo se está haciendo daño a sí mismo, sino que está haciendo un daño a su hogar, o sea, a su pareja cuando el conflicto es con una pareja, pero también está creando un ambiente muy inestable para criar hijos. Y no solo eso, porque te acuerdas que alguna vez hablábamos del ejemplo de los padres acerca de la piedad o la impiedad, y que mucho de lo que llegan a hacer los hijos en sus hogares lo aprendieron de mano directa de sus padres, y eso se ve mucho aún en los hogares donde hay maltrato familiar, porque el hombre golpea a la mujer y cuando tú miras tiene un historial donde su padre también era un maltratador. Entonces la piedad se aprende y la impiedad también, entonces debemos tener cuidado. Spurgeon decía, independientemente, hablando del hogar, en el hogar nunca ha existido una mala paz, decía el hermano. Siempre que nosotros procuremos la paz, siempre va a ser lo mejor. O sea, nunca hay una mala paz en el hogar. Pero también él decía lo contrario, nunca tampoco hay una buena guerra en el hogar. O sea, ninguna pelea o conflicto, por más aparentemente que tenga las justificaciones, la guerra en el hogar siempre trae destrucción y muerte. Entonces siempre debemos caracterizarnos por buscar la paz y no la guerra en nuestro ambiente familiar, porque eso va a traer un ambiente de armonía, de paz, de amor, que es un ambiente donde Cristo va a estar y donde su gracia va a llenar todo nuestro ser, pero también va a traer impacto en nuestros hijos. No en vano la palabra habla bastante a los hombres de que, digamos, traten a las mujeres como vasos más frágiles, sabiamente, ¿no? Y también no en vano leíamos todos los pasajes, ¿te acuerdas de la mujer? Que la mujer necia era iracunda, era contenciosa, era como gotera en invierno, que era mejor vivir por allá en una terraza sola que con ella. Entonces, eso es muy cierto en la relación pareja, cónyuge, pero también es muy cierto que si encontramos un hombre que es brusco, que es maltratador, que es malo con su esposa,
el ambiente de sus hijos va a ser de mucho temor y no va a haber una buena educación. Y lo mismo, si encontramos una mujer que a toda hora está contendiendo, a toda hora está peleando, a toda hora está gritando, eso va a traer un aire extraño al hogar y va a hacer que la educación de nuestros hijos sea muy traumática, sea desagradable. Mira que hay un informe que hace una asociación, un Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, se llama The Family Watch, y ellos dicen esto, hablando de las familias. Ellos hicieron más de 115 estudios sobre la familia y sobre el problema que es la familia para la sociedad y aún los gastos que las familias acarrean a la sociedad cuando no son familias estables. Entonces el artículo se llama Una familia sostenible y ellos dicen esto. Una familia, y estos son personas que no tienen temor de Dios, ni la Biblia, ni nada, pero cuando hacen estudios antropológicos sobre el asunto, saben. Claro. Ellos dicen, una familia estable tiene mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, alcoholismo y violencia doméstica. Imagínate, una mala familia, una familia conflictiva, una familia de divorcios, una familia de abandono, generalmente produce enfermedades mentales, produce alcoholismo y produce violencia intrafamiliar. Ellos siguen diciendo así, respecto a los hijos de familias estables, dichos estudios muestran que los menores tienen bajos índices de mortalidad, bajos índices de alcoholismo, bajos índices de drogadicción y menores índices de delincuencia. Además, produce hijos con mejores resultados académicos, menores incidencias de enfermedades mentales y menores embarazos no deseados. Entonces, mira lo que ellos dicen, cuando hay un hogar estable, armónico, donde hay paz, donde hay amor, hay muchas cosas que se bajan. Pero cuando tú miras, la mayoría de personas han hecho estadísticas grandísimas de personas que están en la cárcel. La mayoría vienen de hogares disfuncionales, de divorcios o de hogares donde había maltrato o hogares donde había contienda. O sea, generalmente el hogar produce muchos efectos en los hijos. Entonces, si tenemos un hogar estable, donde hay amor, donde hay paz, la educación va a ser muy, muy efectiva y la crianza. Es que tú vas a un hogar y tú ves que los padres entre ellos tienen amor, armonía, tú ves que su hogar es diferente. Sí. Pero cuando hay choque, contienda, cuando hay problemas, eso se ven todos involucrados, hasta los hijos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto, que claro, si queremos tener un buen efecto en la educación de nuestros hijos, nuestro hogar debe caracterizarse por esto. Aún se ve en el carácter del hijo. Exactamente. Y de hecho, fíjate que los hijos mismos mencionaban que lo que querían era una relación cordial y amorosa entre sus padres. Creo que la mayoría de comentarios que leíste eran de ese tono, ¿no? De ese tinte. Muy impresionante. Pablo, y ahora hablando de cómo se aplica el amor ya con el trato con los hijos, directamente de los padres hacia los hijos, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, el trato del padre hacia el hijo de los padres debe ser muy cuidadoso. Debe haber ternura, afecto, paciencia. No es que los volvamos niños consentidos, que les vamos a dar todo lo que quieren, más vamos a hablar bastante de eso. Pero sí nuestro trato hacia ellos, nuestras palabras, aún la corrección que lleguemos a hacer en sus vidas, tiene que ir empapada de amor, de paciencia, de misericordia, de gracia. Es como de alguna manera, nosotros podemos hacer muchas cosas y hay libros que hablan bastante de esto. Dice, cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y todos los hermanos llegan a este punto. La única manera que se puede llegar al corazón. Hay cosas que nosotros tratamos de cambios externos, actitudes, pero la única manera de llegar al corazón es con amor. Así es. O sea, el padre de saber que la manera como él puede llegar allá a lo profundo del ser del niño y atraerlo y conquistarlo, es que el niño y el joven vea que el padre lo ama. Entonces es muy importante. Y no solo eso, sino que cuando no hay eso, pues hay un efecto contraproducente. Por ejemplo, se habla mucho de la frialdad del padre o la dureza del padre. En vez de atraer el hijo hacia el padre, lo que hace es espontáneamente que los va a apartar de él. Es muy parecido como cuando hablábamos, cuando la mujer se enfrasca en una lucha de poder contra su esposo y es contenciosa y contenciosa. Aunque ella gane la victoria,
en últimas va a perder el corazón de su marido. Entonces lo mismo pasa con los hijos. Cuando hay dureza, cuando hay frialdad, aunque el niño por temor llegue a obedecer a sus padres estarán perdiendo el corazón. Y cuando nosotros perdemos el corazón de nuestros hijos, eso trae efectos negativos, como que hipocresía. Se vuelven niños hipócritas, que mientras están ahí por el temor se comportan, pero una vez nosotros no estamos, su cara es otra. Y también la palabra nos muestra que cuando hay mucha dureza en nuestro trato a ellos y no hay amor, eso causa rebeldía. El temor aleja. Entonces, por un lado, se vuelven temerosos e hipócritas, y por otro también se pueden volver iracundos y rebeldes con nosotros. Hay un pasaje muy claro en las Escrituras donde uno ve ese efecto de un mal padre sobre su hijo, y es el pasaje que está en 1 Samuel 20, verso 30, que es el ejemplo de Saúl y Jonatán. Te lo voy a leer para que lo miremos. Dice, estaban ahí que David no había venido a sentarse a la mesa del rey, y entonces Jonatán lo justifica. Entonces dice Saúl, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Entonces Saúl era una persona que vivía y tenía problemas de ira. Era una persona que era atormentada por espíritu y tenía una especie de locura ya. Era un hombre bipolar, a veces estaba bien, a veces estaba desenfrenado, a veces estaba con ira. Y en este momento cuando ve que Jonatán defiende a David, se levanta contra su hijo Jonatán. Y mira las palabras que le dice. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Esaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y mira la actitud de Saúl. Entonces Saúl le arrojó un hacha para herir. Imagínate la locura de este padre, ¿no? No solo cuando Jonatán le responde y una vez le dice hijo de la no sé qué, rebelde y no sé qué, sino que en su ira saca un hacha y se la manda al muchacho. O sea, era una persona que ya había perdido todas las proporciones. Y esto, en vez de traer respeto de Jonatán, obediencia de Jonatán, ¿qué pasó? Y dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Y eso pasa cuando una mujer o un padre coge a su hijo sin amor a corregirlo, a gritarlo, eso, en vez de producir obediencia, ¿qué va a producir? Rebeldía, ira. Porque no hubo amor, no se hizo el asunto en amor. Y dice, y no comió pan por el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de él, porque su padre le había afrentado. Entonces, el padre que generalmente pierde la paciencia, con el tiempo va a perder el respeto de sus hijos y el amor de sus hijos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado de cómo nos relacionamos con ellos, porque mis mismas actitudes les pueden estar causando un daño tremendo, aún queriendo buscar algo bueno. Si yo no controlo mi ira y mi necedad y mi gritería y mis actitudes, en últimas voy a producir que ellos se vuelvan así, porque cuando son pequeños tienen temor, pero en la medida que ellos vayan creciendo se les va a notar también la ira y se les va a notar la misma raíz que ven en sus padres, la van a experimentar en sus hijos. Claro. Entonces debemos tener mucho cuidado y constante temor para no volver de nuestros hijos temerosos, hipócritas y rebeldes, que eso es lo que causa una educación sin amor. Entonces debemos esforzarnos, porque aunque a veces nos hierva la sangre, debemos hablarles con respeto y siempre, aún en la corrección, tratarlos con cariño, con la dignidad que ellos tienen como hombres que han sido creados a imagen de Dios, igual que nosotros. Entonces decía un hermano, cualquier cosa es mejor que el silencio y la coacción entre un padre y un hijo. No es bueno que nosotros cerremos las puertas del compañerismo y de la amistad y del amor con nuestros hijos por nuestra necedad, por nuestra locura, por nuestra falta de paciencia. Entonces el Señor nos guarde. Termino leyéndote un pasaje, dice Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y hay otro en Efesios 6:4 que dice, y vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces nosotros somos así, nuestra falta de dominio propio causamos que nuestros hijos se airen, se rebelen o se retraigan, que en últimas es el mismo efecto negativo por falta de amor en nuestro trato hacia ellos. Pablo, de hecho lo que tú mencionabas también me recuerda a las investigaciones que hacen sobre cómo las emociones dentro del hogar moldean la conducta de los hijos, y siempre que hay miedo y temor, lo que tiende a hacer es alejarlos o generar, por ejemplo, comportamientos de ataque y de rebeldía, como lo decías. O sea que en todas las investigaciones que se hacen sobre temas emocionales, pues sigue saliendo en evidencia que el amor es un factor fundamental dentro de la crianza. Exactamente. ¿Qué más nos quieres decir antes de que terminemos este bloque respecto a este tema? Estudiando el mensaje, el tema que vamos a tratar hoy, recuerdo mucho las palabras de un predicador que él decía algo así, decía: nuestro hogar debe ser tan placentero que nuestros hijos no tengan deseo de salir de él. Y tan placentero que cuando salgan tengan el deseo de regresar constantemente. Entonces, así debería ser nuestro hogar. Nuestro hogar debería ser algo agradable, debería ser el hogar de ellos, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan queridos. Me llama mucho la atención la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se ve en un momento donde hasta desea comer la comida de los cerdos, y él dice: no, pero es que en la casa de mi padre hasta los jornaleros les iba mejor. Era el concepto que él tenía de la paternidad de su padre. Yo, ¿cómo voy a estar acá si es que en la casa de mi padre yo estoy bien? Hasta los trabajadores están bien. Entonces, qué bueno que nosotros podamos crear ese ambiente, que nuestros hijos, cuando no estén, puedan decir: no, pero es que en la casa de mi padre, mi madre, cuánto amor, cuánta dedicación. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso. La verdadera paternidad es una gran expresión de amor, al punto que el muchacho vuelve y el padre, nomás al verlo de lejos, se le lanza y lo abraza. Y hay una muestra de afecto y de amor. O sea, se muestra que ese padre realmente amaba a su hijo, y esa debería ser la impresión que deberíamos dejar nosotros en nuestros hijos. Sea más fidelidad. Bueno, vamos a hacer otro corte. Recuerde que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿cómo puede un padre construir este tipo de amor del que nos estás hablando hoy? Porque yo creo que es una pregunta que muchos están haciendo en este instante. ¿Cómo hacerlo? Sí, bueno, Oseas 11, verso 4, hablando de la relación de Dios con su pueblo, nos enseña un asunto que varios hermanos han hablado cuando hablan de educación de hijos. Dice así, dice: con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mira la actitud de Dios, ¿no? Como trató a Israel. Primero, con cuerdas, dice ahí la palabra, humanas los atraje. Después dice, con cuerdas de amor. Y dice que Él fue como para aquellos que tienen un yugo encima, están en esclavitud, y les quita el yugo. Y no solo les quita el yugo, sino que les prepara comida delante. Eso muestra la paternidad de Dios. Dios es sumamente bueno. Y es más, si nosotros podemos describir nuestro cristianismo en esencia, ¿qué fue lo que nos transformó? El amor de Cristo. ¿Y qué es lo que uno ve que los hombres realmente viven una vida miserable? Que no tienen ese amor y que de alguna manera lo están buscando en otras cosas, pero nunca lo van a encontrar de la manera que Dios lo ofrece. Entonces la palabra dice que con cuerdas de amor Él nos atrajo. Entonces los padres deben saber que para que ellos puedan tener una relación armoniosa con sus hijos, ellos deben trabajar, o sea, ellos deben atraerlos hacia sí, ellos deben trenzar hilos. Ese lenguaje lo usa el hermano David Michael Pearl en el libro de Cómo entrenar a un hijo. O sea, ellos deben atraer a sus hijos hacia sí. Eso quiere decir que deben pasar tiempo con ellos, preocuparse en las cosas que los niños se preocupan, estar con ellos. Yo podría decirte que hay casos de hogares donde tienen hijos naturales, o sea, hijos propios, y sus hijos no tienen vínculos con sus padres. Pero conozco casos de personas que han criado niños que no son sus hijos y hay una estrechez. Y uno mira por qué. Pues el padre le preocupaba cuando el niño quería aprender a montar cicla y estaba con él. El padre le preocupaba estar con él en el parque. El padre se ponía a jugar con él, a hablar con él,
a crear esos vínculos y esa amistad, y eso hizo que la relación fuera muy estrecha. Entonces, un padre a veces, yo he estado en casas donde el papá le grita al muchacho que le haga caso, que no haga esto, que no haga esto, pero uno en todo el tiempo que está, uno no ve que el papá se acerque a hablar con el muchacho. Entonces los papás tienen que trenzar esas cuerdas, atraerlos, llevarlos a tener momentos de comunión. A veces una hermana nos decía, hablando de estas cosas con sus hijas, decía, mire hermano, o le decía a las hermanas, o miren hermanas, usted quiere tener una buena relación con su hija, salga a comer con ella un tiempo a solas, preocúpese por lo que ella está, hable con ella, siéntese en la cama, o sea, acérquese, porque generalmente a veces nuestros hijos pueden ser hasta apáticos, pero nosotros debemos comenzar a construir una relación fresca y viva con ellos, o sea, hablar con ellos, estar detrás de ellos, no en el sentido malo, sino en el sentido bueno, involucrarnos en sus vidas, en lo que hacen, en sus estudios, en sus hobbies, hacer que ellos nos vean como personas que en nuestro corazón nos importan. Y esa confianza y ese amor va a ser recíproco, porque si yo siembro amor, yo voy a recoger amor en ellos. Claro que está que a veces sucede es que como ya hay un aislamiento, entonces ya es muy difícil, pero aún eso se puede reconstruir. Lo importante es que debemos procurar tenderles la red del amor, atraerlos con cuerdas y ayudarles también. Una parte de ganar nuestro corazón es quitarle los yugos que tienen encima. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tendrán responsabilidades aún puestas por nosotros o esto, pero en la medida que nosotros nos involucremos en sus vidas y les ayudemos a llevar las cargas, van a sentir que nosotros somos un alivio para ellos y no que los estamos esclavizando. El pasaje dice que Él le quitó el yugo a ellos y no solo les quitó el yugo, sino les preparó comida. Entonces se dio por ellos, los cautivó con amor, con gracia. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría del cielo para poder cautivar el corazón de ellos. Que en últimas no va a ser tan difíciles porque está el vínculo natural, está que nosotros somos los que le proveemos todo, nosotros somos los que estamos ahí. Siempre que ellos tengan temor van a venir a nosotros, siempre que se vean en peligro van a venir a nosotros. Y es lo importante estar ahí con ellos, dedicarnos a ellos y amarles. Hay que amarles, hay que trenzar hilos, hay que dedicarnos a esto para que podamos tener un buen compañerismo con nuestros hijos y tener mucho cuidado. Nosotros debemos saber que hay cosas que nos alejan de ellos y a ellos de nosotros. Pues uno lo nota, ¿no? A veces cuando uno hace una mala corrección, eso lo aleja a ellos de uno. Por ejemplo, yo debía corregir, pero no me di cuenta y la corrección fue injusta. Y él siente ese sentido de justicia y él se va a sentir herido. Entonces él se va a aislar. Entonces cuando suceda eso, yo debo tener cuidado porque si yo pequé, yo debo buscar la restauración de esa comunión, porque no es bueno el aislamiento. Entonces cuando yo veo que o yo hice algo que no estuvo bien, o tal vez hubo una situación que a mi hijo le incomodó, a veces uno hace bromas y a los hijos no les gusta, y eso causa aislamiento, yo debo buscar restaurar esa comunión. No dejar que el aislamiento sea continuo ni amplio. Porque hay hogares que uno a veces conoce que llevan los hijos y los padres, hasta los mismos padres, 2 días sin hablarse, 3 días sin hablarse, y se acostumbran a vivir así. Solo se hablan por ahí para pedirse en la comida y ya, y eso no es bueno, eso no es saludable para un hogar. Un hogar siempre, aún después de la disciplina, cuando se ejerce aún bien, siempre se debe buscar que el niño vuelva a la comunión. O sea, nunca debe permitirse que se aíslen. Eso no es bueno porque ¿qué pasa? Cuando los padres acostumbran a vivir así, llega un momento que a los 12, 13 años el muchacho ya no quiere saber nada de ellos. ¿Y es por qué? Porque ellos nunca cultivaron una vida de cercanía con ellos, nunca trenzaron cuerdas con ellos de amor. Entonces llega un punto donde ya sus hijos no quieren saber nada de ellos. Pero no es bueno. Entonces hay que trabajar en eso, hay que dedicarnos para cultivar una vida, un compañerismo y en el buen sentido de la palabra una amistad en el Señor con ellos. Que ellos sientan que nosotros les amamos, que son importantes para nosotros y les dedicamos el suficiente tiempo y tenemos la suficiente paciencia con ellos, a pesar de que corrijamos sus necedades cuando es necesario hacerlo. Pablo, justo en esos casos donde ya hay un aislamiento, que a lo mejor tenemos padres que nos están viendo y que ya se están preguntando, bueno, ya ¿cómo hago yo para recuperar esos lazos o para tratar de restaurar una relación donde el papá haya perdido el corazón de los hijos en este punto? ¿Qué les podríamos decir?
Bueno, lo mismo que se le dice a la persona que ha perdido su relación con Dios y quiere volverse, y es que se arrepienta. Y una buena manera es confesar pues, su pecado a Dios, y también es bueno cuando uno, como decíamos ahorita, si yo reconozco que erré, que me salió la ira, que usé palabras que no debería usar, que actué indebidamente, así como fuimos de ligeros para hacerlo, deberíamos ser valientes para pedir perdón y reconocer delante de ellos. Porque eso les enseña a ellos mucho, les enseña que pues todos nos equivocamos, pero les enseña también que debemos ser valientes para reconocer nuestros pecados. A veces no es fácil, a veces el niño va a pensar, es una estrategia para quien sabe qué quiere, pero si somos sinceros y nuestro arrepentimiento nos lleva a no hacerlo más y lo hacemos verdaderamente, ellos lo van a notar. Entonces a veces cuando ya hay mucha distancia, pues no es tan fácil, pero siempre que las personas son humildes y se humillan y reconocen sus errores y los tratan de enmendar, eso va a causar que las personas se den cuenta a largo plazo de que realmente es verdadero el asunto y va a volverles el corazón a ellos. Tienen que trabajar, pedirle al Señor, porque decía Santiago, y esto es muy, muy sabio para nosotros, dice así, Santiago 1:19, dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es muy importante en la relación con nuestros hijos. Para ganar nuestro corazón, tenemos que darles espacio para que ellos nos compartan, se hagan nuestros amigos, hablen, porque a veces hay mucha incomodidad de los padres, a veces de que el hijo hable, de que el hijo le entrometa, de que el hijo... Pero no, para poderse ganar el corazón de ellos hay que escucharlos. Claro. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar. Es que a veces también dice la palabra tardo para airarse. Entonces debemos ser personas sensibles a ellos, que los atendamos, que tengamos mucho cuidado con lo que hagamos y más con airarnos. Y cuando surja la ira debemos tener cuidado de no pecar. Entonces debemos saber que lo mejor para el hogar y para la instrucción del muchacho es el amor. Si lo amamos tanto, vamos a ver que aún la disciplina, cuando surja, el muchacho se va a dar cuenta que es por su bien. Pues cuando hay muchas muestras de amor y mucho compañerismo, asimismo crece el respeto de ellos hacia nosotros, la obediencia. Y si él siente que su papá lo ama, él va a querer agradar a su papá. Entonces vamos a olvidar a veces dónde está la vara cuando hay mucho amor en el hogar. Entonces es importante que nosotros como padres seamos como aquellos que traen libertad, paz, amor, y no como la ley que llega encima de los muchachos. Y a veces hemos caído, muchos, yo pienso que hablando de estas cosas, nosotros muchos nos examinamos y podemos darnos cuenta que hemos fracasado bastante. Entonces el Señor nos ayude, nos enseñe y nos muestre el camino por el cual debemos andar. Amén. Pablo, unas últimas palabras para cerrar el programa de hoy. Bueno, también es muy importante decirle a los padres que el primer Dios, bueno, que suene feo que se lo pueda decir, la primera imagen de Dios que los hijos se van a encontrar son los padres. Si ellos encuentran unos padres iracundos, necios, que no les importan sus hijos, eso es lo que ellos van a pensar de Dios. Y a veces, bueno, yo entiendo que a veces, bueno, se ha usado mal, pero es muy cierto que según la relación que yo tuve con mis padres, yo voy a tener un concepto de Dios. Entonces, el padre debe tener temor de eso, porque él debe, en lo que él pueda, dar una imagen equilibrada de quién es Dios. Ser luz. Porque el primer Dios, bueno, suena raro, pero la primera imagen de Dios que se encuentra en nuestros hijos somos nosotros. Los primeros reflejos del Padre Celestial somos nosotros. Entonces es una grandísima responsabilidad y no podemos distorsionar el carácter de un Dios que la Biblia describe que es amor. Por sobre todas las cosas es amor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque imagínate, nosotros vamos a hablar de disciplina en el hogar, y vamos hasta a recomendar libros que son buenísimos. Pero hay casos en Estados Unidos, en Canadá, de personas que usando esos libros mataron a sus hijos. Tremendo. O sea, ejercer la disciplina sin amor es monstruoso, claro. Es temerario. Entonces no podemos hablar de muchas cosas si no hay una buena base. Y la mejor base es el amor de Cristo en nuestros corazones, abundando en nosotros para que llegue a los nuestros. Amén. ¿Qué recomendado tienes para hoy?
Bueno, como yo sé que nuestros hermanos están muy ocupados con la serie Nuestro Hermano Zugel que recomendamos la vez pasada, que no era de 19, 20, sino que era de 37 enseñanzas, vamos a recomendar una película muy buena. En lo que hemos hablado hoy, yo creo que llega al punto, de una manera muy edificante. La película de nuestros hermanos Kendricks, que se llama Reto de Valientes. Es muy edificante, unos policías que tienen unas luchas con sus hijos, pero el Señor les enseña lo que es la verdadera paternidad. Entonces, muy recomendada para aquellos que la quieran ver. Muy bien, en inglés creo que se llama Courageous. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por ilustrarnos hoy sobre este aspecto tan trascendental de la palabra de Dios como es el amor, antes justo de ver disciplina. Creo que es importante traer ese equilibrio antes de que veamos disciplina. Así es, el Señor nos ayuda a nosotros como padres a ser un buen reflejo del amor de Cristo. Yo pienso que esa es la gran lucha en el hogar, la gran batalla para que el amor de Cristo sea manifiesto. Amén. Un rasgo muy importante del carácter del Señor. Así es. Gracias. A ustedes muchas gracias nuevamente por vernos el día de hoy. Esperamos que sigan viendo la verdad presente en los próximos capítulos. Y recuerde que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos próximamente. Dios los bendiga. Chao.